Buenas noches nuevamente. Es un placer para todo el equipo del Centro Médico Docente de la Trinidad, para el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, para Clínica del Dolor y para el Servicio de Cirugía en llevar a cabo esta conferencia online en el día de hoy, como siempre, en diálogos con medicina física. Y para nosotros es sumamente importante este webinar del día de hoy, porque siempre vemos la parte de rehabilitación o la parte del manejo de dolor postoperatorio como lo que vamos a decir, secundario a la intervención quirúrgica. Y uno de los conceptos que debemos manejar hoy en día justamente es el manejo perioperatorio, es decir, de un acto quirúrgico. Hablamos de protocolos de recuperación rápida, estamos hablando de un conjunto de medidas o de estrategias multidimensionales del perioperatorio, vuelvo repito, antes, durante y después de una intervención quirúrgica, y cuyos objetivos son muy claros: disminuir el tiempo de hospitalización, disminuir las complicaciones de un acto quirúrgico, favorecer la recuperación de la persona y, indudablemente, disminuir los costos asociados a diferentes procedimientos quirúrgicos. Para eso, ameritamos una implementación de una serie de intervenciones anestésicas, quirúrgicas, de rehabilitación, de nutrición y de enfermería. Es decir, todo un equipo multidisciplinario, intradisciplinario y transdisciplinario. Es decir, no solamente que el concepto de cada una de las especialidades, sino que esas especialidades además tengan un método en conjunto que permite esa visión global, funcional, que al fin y al cabo es lo que la que en medicina física y rehabilitación busca: mejorar las capacidades de la funcional de la persona y por ende la calidad de vida. Y eso no lo podemos hacer solamente desde el punto de vista de lo que hacemos en un servicio de medicina física y rehabilitación, sino, como dijimos anteriormente, en esa visión intra y transdisciplinaria y también desde el punto de vista multimodal, como veremos en el transcurso de la conferencia de hoy. Por eso es que para nosotros es sumamente importante cambiar, como decíamos anteriormente, paradigmas. Y justamente uno de ellos es ver que lo que se llama desde los años 90 del siglo pasado, los protocolos de recuperación rápida postquirúrgica. Y para eso tenemos dos invitados de alto peso, que es nuestra colega especialista en anestesiología y manejo del dolor, y que trabaja con nosotros también en el servicio de medicina física y rehabilitación adjunto a nuestro servicio, a la doctora María Eugenia Seijas. Y también hemos invitado al doctor Dionisio Díaz, quien es actualmente residente de cirugía, egresado de la Universidad Central de Venezuela, y que está con nosotros en nuestro equipo en el Centro Médico Docente de la Trinidad. Para nosotros es un honor contar con estos profesionales para llevar a cabo nuestro webinar del día de hoy. Desde ya, muchísimas gracias por colaborar y desarrollar este programa, que tratamos de hacerlo todos los meses en diferentes tópicos relacionados con temas de interés. Le dejo con ustedes a la doctora María Eugenia Seijas, quien iniciará justamente nuestra conferencia en el día de hoy. Les recuerdo, por favor, mantener sus micrófonos apagados. Las preguntas podemos hacerlas a través del chat en la medida que se vaya desarrollando nuestra conferencia de la noche de hoy. Muchísimas gracias nuevamente por participar con nosotros y esperamos que sea de alto interés la información que compartiremos en el día de hoy. María Eugenia, el micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias por esta iniciativa, Luis, siempre tan impulsando la actualización en todas las actividades médicas y que hace que tengamos cada día un mejor nivel. Y para mí también es un gusto trabajar con el doctor Dionisio, con el que he podido trabajar también en hospitalización con pacientes difíciles y que hemos logrado cosas buenas. Así que, bueno, para mí es un honor estar con ustedes. Yo quiero comentarles que esta conferencia va a ser un poquito distinta en el sentido de que probablemente en el intermedio vamos a cambiar un poco el esquema de lo que habitualmente son las conferencias, porque los vamos a incorporar a ellos para que comenten algunas cosas muy importantes dentro de todo lo que es este manejo interdisciplinario. Yo voy a cerrar mi cámara un momentito para que podamos ver mejor. Iniciando nuestra conferencia, yo podría decirles que no podemos olvidarnos de lo que serían los lineamientos internacionales para definir qué es el dolor.
Todos conocen, bueno, y para los que no lo conocen, la Organización Internacional para el Estudio del Dolor es una organización que se dedica al estudio pleno y para poder definir términos importantes, en particular la definición de dolor, la cual es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión real o potencial o descrita en términos de dicha lesión. Como podemos ver, una definición un poco compleja, pero contempla dos términos sumamente importantes. Uno, que es una experiencia sensorial. Esa experiencia sensorial habla de todo lo que tendría que ver con la vía anatómica y fisiológica de todo lo que ocurre en nuestro organismo cuando tenemos un estímulo doloroso. En este caso, como vamos a conversar el día de hoy, los estímulos quirúrgicos. Involucra también otro término importante que es una experiencia emocional, lo que hace que el dolor sea único, individual en cada persona que lo experimenta, de manera tal que lo hace diferente, lo hace con algunas variables a considerar y que contempla sobre todo el tipo de experiencia que haya tenido el paciente previamente a la vivencia actual de la patología dolorosa. Por supuesto, vamos a hablar de dolor agudo, entendiendo que en temporalidad es un dolor que tiene una duración menor de 3 meses y que habitualmente es sumamente intenso en el periodo de las primeras 72 horas postquirúrgicas, y vamos a hablar también un poquito de cómo podríamos hacer la semiología. En nuestro país, desafortunadamente, no tenemos estadísticas formales de grupos poblacionales altos en muchos años. Sin embargo, tenemos la experiencia mundial en la que pudiésemos decir que es similar a la que vimos en nuestros países, en donde se deja muy claro que el paciente que tiene una hospitalización por causa médica tiene mucho menos dolor que el paciente que se opera, con cifras prácticamente que doblan estas cifras y que no solamente tienen dolor, sino que también tienen un dolor de moderado a intenso. Y se establecen incluso los tipos de cirugía que pueden resultar más dolorosas para nuestros pacientes. Entonces, entendemos que es un problema. 7 de cada 10 pacientes que se operan tienen dolor y dolor intenso y queremos tratar de solucionar este problema que no solamente nos pasa a nosotros en nuestro país, sino que es un problema a nivel mundial. También se establece que el periodo crítico de dolor intenso en un paciente que es operado es durante las primeras 24 horas, y vemos que quizás de las cirugías que generan más dolor son las cirugías ortopédicas, las cirugías de tórax y la cirugía oncológica, como vemos en el extremo superior izquierdo de la diapositiva. Y luego vemos cómo el dolor comienza a descender en intensidad en el periodo de las siguientes 48 horas. Y existen algunos pacientes con cirugías abdominales que podrían experimentar un incremento de esa intensidad del dolor en el periodo de 72 horas, aunque ya veremos luego que podríamos considerar hacer una pausa y replantear un nuevo examen clínico del paciente, porque es poco habitual que un paciente luego de las 72 horas tenga picos de dolor intenso. Em, un poquito como para hablar acerca de lo que sería la parte fisiológica del dolor, que afortunadamente está ampliamente entendida y analizada, entendiendo que cuando existe un estímulo doloroso o nociceptivo, se activan unos receptores que son especializados, sensoriales, denominados nociceptores, que no son más que las terminaciones nerviosas libres aferentes sensoriales, es decir, son las neuronas de primer orden. Y los somas de estos nociceptores se encuentran localizados en el ganglio de la raíz dorsal. Y de allí se envía toda la información a lo que sería la médula espinal en el asta anterior y luego en el asta posterior, para luego ascender a través de las fibras espinotalámicas a todo lo que sería la matriz neuronal del dolor, que parte del tálamo, va por la corteza prefrontal, y luego toda esa información, una vez que se procesa en esas áreas, desciende para hacer todo lo que sería el sistema natural de modulación de un individuo, que no solamente se modula por la vía descendente, sino que también a nivel local segmental, a medida que va ascendiendo la información, se va modulando el dolor de manera natural. Y esa modulación descendente que ya viene después en respuesta a este estímulo doloroso, puede ser activada por ciertos estados motivacionales, y aquí viene la parte importante de todo lo que es la participación del equipo interdisciplinario, y por estímulos adecuados y por drogas analgésicas. Ahora, se ha estudiado también cómo es el mecanismo fisiológico luego de una incisión quirúrgica, y se sabe actualmente
ampliamente que una vez realizada la incisión quirúrgica se activan una serie de marcadores inflamatorios que tienen un nombre particular que se llaman DAMPs, pero ellos lo que hacen es estimular unos receptores que reconocen los patrones, que generan estímulo de una cascada enzimática proinflamatoria, liberando interleuquina 6, factor de necrosis tubular, factor de necrosis tumoral alfa y también algunas citoquinas antiinflamatorias como la interleuquina 10 y la interleuquina 4. También se generan reacciones antígeno-anticuerpo que pueden suprimir la parte mielocítica e incluso disminuir la liberación de linfocitos T. Una vez que todas esas aferencias llegan al sistema nervioso central, ya sea por vía neuronal o vascular, se producen una serie de respuestas neuroendocrinas, básicamente en todo lo que sería el eje hipotálamo hipofisario, que generan un síndrome metabólico por la liberación de cortisol y adrenalina. En esta respuesta se está basando actualmente todo lo que sería el tratamiento importantísimo o la evolución de todo lo que estamos haciendo desde el punto de vista de manejo anestésico intraoperatorio y postoperatorio para poder suprimir la respuesta inflamatoria e incluso la condición dolorosa. También se activa el sistema nervioso simpático, que como todos sabemos libera noradrenalina, y en el sistema nervioso parasimpático todo lo que sería la vía colinérgica. El sistema nervioso simpático, cuando se activa, es proinflamatorio y cuando lo inhibimos, podemos mejorar mucho la respuesta de nuestros pacientes ante el estímulo quirúrgico. De aquí, entendiendo profundamente todo lo que sucede con la cascada fisiológica del dolor o la respuesta fisiológica ante un estímulo quirúrgico, se traduce que nosotros tenemos la capacidad de ejercer terapia o inhibir el dolor en las diferentes estaciones de dolor, como la transducción, la transmisión, la modulación y la percepción, a través de estrategias no solamente farmacológicas, sino también desde el punto de vista emocional, de prehabilitación y todas estas estrategias que se llaman tratamientos multimodales para ejercer un tratamiento efectivo del dolor, empezando desde lo periférico a lo central. Tenemos una serie de medicamentos que podemos actuar de manera conjunta, por eso se llama analgesia multimodal, y surgen términos como la sinergia aditiva o la sinergia y la sinergia de potenciación, que no son más que el resultado de combinación de fármacos a bajas dosis con resultados sumamente positivos para disminuir la intensidad de dolor en nuestros pacientes. Se manejan también términos dentro del grupo, dentro de la especialidad de anestesiología, como la analgesia libre de opioides basada en la estimulación de receptores diferentes a los opioides, como los receptores N-metildiaspartato y la inhibición simpática. Medicamentos como los beta bloqueantes, como la famosa dexmedetomidina, que se está utilizando cada vez con una evidencia muy importante. Y sin olvidar, por supuesto, que ya con la evolución de la anestesia regional, incorporando la ecografía como herramienta fundamental de precisión y de un alcance muy específico, viene a resultar una herramienta imprescindible para todo paciente que va a ser intervenido. Ahora, podríamos hablar un poco ya con los colegas acerca de todo lo que serán los objetivos del tratamiento interdisciplinario, doctor Parada. Gracias, María Eugenia. Tal y como ha dicho la doctora Seijas, es importante establecer bien los objetivos del tratamiento interdisciplinario. Y como dijimos anteriormente, esto no va a comenzar o debería comenzar con lo que se ha llamado perioperatorio, es decir, una vez que identificar los riesgos, los factores de riesgo son importantes, que se nos va a determinar lo que hemos llamado las banderas amarillas o las banderas rojas, en un acto quirúrgico. E indudablemente, este paciente va más allá de el riesgo quirúrgico que pueda tener. Hay una serie de condiciones perioperatorias, por ejemplo, la proporción peso-talla. Todos sabemos hoy en día que un sobrepeso o obesidad ya lo consideramos un factor proinflamatorio o inflamatorio. Entonces son factores que tenemos que ir manejando. Lo que siempre hemos visto, el riesgo cardiovascular de la hipertensión, etcétera. Si este paciente previo hace, cuál es la cantidad de ejercicio que hace, si es un paciente sedentario, si tiene enfermedades o patologías no degenerativas, etcétera. Entonces es importante identificar esos factores de riesgo y que debería tener una historia previa que debe ser conocida por todo el equipo. Con respecto a la parte de movilización precoz, y ya se lo conversará más el doctor Díaz con respecto a los protocolos de recuperación rápida, el fast track,
como dijimos anteriormente, descrito ya de los años 90 por Henry Heckler al respecto, es una piedra fundamental. Ya sabemos hoy en día que la movilización precoz es importante, sobre todo para evitar complicaciones, no solamente desde el punto de vista cardiorrespiratorio, sino que una prolongación del reposo en cama va a traer como consecuencia pérdida de masa muscular, va a traer como consecuencia favorecer la fatiga, va a favorecer también problemas desde el punto de vista cardiovascular o desde el punto de vista de tromboembolismo. Eso ya es más que todo conocido, pero ¿cómo vamos nosotros a llevar a cabo esta movilización precoz? Y si bien es verdad que los estudios una alta recomendación, no tenemos realmente un protocolo fijo y eso cada vez está más en estudio. Por ejemplo, estamos hablando en cuanto a movilización precoz, que debemos desde el día cero favorecer sentar al paciente primero en cama y progresivamente lo vamos llevando fuera de la cama y debemos desde el primer día favorecer la deambulación. No hay un protocolo ni una receta de cocina al respecto. Eso va a depender indudablemente de las condiciones previas del paciente, del tipo de cirugía que se lleve a cabo y, como dijimos anteriormente, esa identificación de los factores de riesgo. Las complicaciones respiratorias que trabajamos conjuntamente con la parte del equipo de rehabilitación respiratoria y con el equipo de nuestros colegas en el área de neumonología, es importante también identificar cuáles tipos de ejercicio, la respiración incentiva, cómo llevar a cabo la respiración incentiva, cómo llevar a cabo movilizaciones de secreciones, etcétera. Es decir, es un poco no conformarnos nuevamente desde el punto de vista de lo que conocemos como el triflujo, va un poco más allá, es decir, tenemos que indudablemente entonces favorecer la movilización del paciente dependiendo de las características de individualización del mismo, dependiendo del tipo de cirugía, del trabajo en equipo y también ver sus condiciones cardiovasculares y respiratorias. Luego, cuando hablamos también desde el punto de vista de nuestros procedimientos en el área de medicina física, conjuntamente con nuestros colegas de anestesiología, cirujanos, nutrición, etcétera, de enfermería, que es fundamental, también tenemos que ver desde el punto de vista de cómo vamos a trabajar desde el punto de vista de movimiento. Ya hemos dicho, por ejemplo, favorecer la respiración diafragmática. Parece muy sencillo, pero estamos hablando de una cirugía abdominal, no es muy fácil estimular la estimulación para ese diafragma o cómo favorecer la movilización de ese diafragma, la posición en la cual vamos a tener al paciente, si vamos a utilizar o no ortesis para medidas antitrombóticas, e indudablemente la reeducación funcional que comienza desde el punto de vista de posicionamiento, cómo este paciente debe dormir. Tenemos que educar no solamente al paciente, sino también al familiar que acompaña a este paciente. Y aquí es fundamental también la movilización del paciente por parte del personal de enfermería. Cuando estamos hablando de técnicas o de terapias físicas analgésicas, es muy frecuente en nuestros colegas, es decir, estimulación transcutánea o el famoso TENS, que es la electroanalgesia. Sin embargo, desde el punto de vista de la evidencia, no hay, si bien es verdad que la evidencia es moderada a alta, el nivel de recomendación o de lo que dice las investigaciones es débil. Es decir, sabemos que el uso de el TENS puede disminuir el 25% la indicación analgésica con opioides por vía de la inhibición descendente, pero activando a los receptores cannabinoides y a los mismos receptores mu. Pero hasta ahorita, como dije anteriormente, esa evidencia es moderada en cuanto a la investigación. No hay ninguna evidencia de calidad con respecto a la parte de acupuntura, por ejemplo, que muchas veces preguntan, hasta de los mismos masajes muchas veces. Con respecto a las técnicas de relajación o de atención activa, cada vez hay más evidencia con la importancia de trabajar. Y eso comienza desde enseñar al paciente a respirar, a tener lo que llamamos atención activa con respecto al proceso de incorporación, de trabajo musculoesquelético y de por qué el paciente, como ya lo bien dijo la doctora Seija, un paciente que tiene temor al movimiento, un paciente que tiene cierta kinesofobia, está saliendo de un acto quirúrgico, le estamos pidiendo el primer día que comience a deambular posiblemente no más de 5 minutos, que es importante la postura, tanto en cama como para dormir. Y eso, indudablemente, debemos cuantificarlo y cualificarlo. De hecho,
En las actualizaciones de lo que va a hablar posteriormente Dionisio, en el protocolo ERA, si bien la recomendación, como dice, es una evidencia moderada con una recomendación alta, se sugiere que desde el día cero sentemos por lo menos al paciente 30 minutos varias veces al día, cada 6 horas, cada 4 o 6 horas. Vuelvo y repito, debemos individualizar al paciente, tenemos que hacer una evaluación de dolor, tenemos que hacer una evaluación de los parámetros. Como bien saben ustedes, hablamos del quinto signo vital, que utilizamos herramientas básicas como una escala visual análoga y que el personal de enfermería maneja y debe manejar desde el principio. Y cada vez desde la Organización Mundial de la Salud hablamos de hospitales sin dolor, es decir, utilizar o saber valorar desde el principio el quinto signo vital, que es justamente los niveles de dolor. Es muy sencillo evaluar con una, lo llamamos coloquialmente EVA, que no es más que la escala visual análoga. Indudablemente evitar posiciones que favorezcan algunas posturas de flexión, es decir, tenemos que considerar cómo estamos manejando ese tronco, no favorecer posturas de flexión que posteriormente nos van a dificultar esa movilización del paciente. Evitar de alguna u otra manera con ejercicios muy sencillos para mantener masa muscular, no solamente la parte respiratoria, como habíamos dicho anteriormente, y es importante trabajar con nuestros colegas en la parte de manejo de dolor agudo postoperatorio. En el caso, una vez que el paciente comienza a trabajar movilizaciones, ya sea fuera de la habitación y una vez que ingrese, dependiendo de a un programa de rehabilitación, y ahí entra la parte de clínica del dolor para mejorar justamente esa calidad de vida del paciente en sus actividades de vida diaria, y para eso vamos a utilizar desde el principio herramientas específicas como un Bartel, por ejemplo, que es de mucha utilidad y es muy básico, y que todo el equipo, desde el cirujano hasta el equipo de rehabilitación, que para nosotros es muy sencillo porque nuestra herramienta del día a día, valorar diferentes herramientas o instrumentos de calidad de vida. Indudablemente, como dije antes, desde los 90 del siglo XX a hoy en día, los protocolos antes Fast Track y hoy en día el protocolo ERAS cada vez toma mayor importancia y hay una piedra angular con respecto a la movilización precoz. Y aquí le paso la batuta a nuestro colega, el doctor Dionisio Díaz, que está más involucrado en todo en nuestro centro con respecto a protocolos ERAS. Bueno, buenas noches. Como bien comentó la doctora Seija y el doctor Parada, el protocolo ERAS no empieza en la cirugía. El protocolo ERA empieza desde la consulta preoperatoria. Y quiero hacer énfasis en esto porque es en la consulta preoperatoria donde no solamente se le va a indicar al paciente la analgesia preoperatoria, sino que también se va a hablar con el paciente y se le va a explicar el tipo de cirugía que se va a realizar. Se va a intentar hacer una primera aproximación de cómo se va a cómo se debe sentir el paciente y de una vez decirle al paciente todas las tareas que va a tener desde el primer momento postoperatorio. Nos hemos dado cuenta nosotros, y así lo dice la literatura, que cuando se realizan la educación postoperatoria desde el preoperatorio, el paciente ya está mentalizado a que tiene que movilizarse precozmente y en ese sentido va a estar más dispuesto a realizar todas las tareas que nosotros le sugiramos y le indiquemos durante el postoperatorio. Eso solamente como para que tengan en cuenta eso. Además, sabemos que todos estos programas de recuperación acelerada tienen cierta resistencia a la aplicación de todas las instituciones, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial. Porque, como bien dijimos al comienzo, se trata de un cambio de paradigma. Y todo cambio de paradigma es complejo y difícil de llevar a cabo, sobre todo al comienzo. Porque son formas de pensar y formas de implementar las cosas o formas de cómo han venido siendo educados los especialistas y había venido funcionando, y muchas personas pensarán, ¿por qué cambiar algo que ha venido funcionando? Pues para mejorarlo. Y nos hemos dado cuenta que cambiando algunas cosas mejora la recuperación del paciente, mejorando pues la tolerancia al dolor, mejorando
la tolerancia a los alimentos postoperatoria y mejorando en ese sentido las complicaciones postoperatorias. Son muchas las intervenciones que uno puede hacer desde el punto de vista quirúrgico para acelerar la recuperación del paciente, pero es, es algo que se debe hacer en un sentido multidisciplinario. Va desde el anestesiólogo de que haga una analgesia libre de opioides, que haga terapia antiemética, preoperatoria, transoperatoria. El control de los líquidos transoperatorios es sumamente importante también para mejorar la tolerancia a la alimentación en el postoperatorio. Luego, en el mismo transoperatorio, involucrar algún tipo de bloqueo regional que disminuya el índice de dolor o la sensibilidad al dolor que va a tener este paciente, para que en el postoperatorio se pueda hacer un inicio precoz de la dieta, se pueda movilizar precozmente al paciente y en ese sentido dar un alta precoz al paciente y que al final el paciente se recupere a sus actividades cotidianas de una manera plena y segura. Excelente, excelente. Sí, Exacto. yo quisiera complementar solamente que la clave está en que, el equipo interdisciplinario esté bien conectado, que haya una buena comunicación para que ustedes para que el paciente evolucione de manera correcta. Una de las cosas que tenemos que determinar, como para entender un poquito todo lo que es el estímulo quirúrgico y todo, es nosotros todos hablar en el mismo lenguaje y lograr diferenciar entre lo que es el dolor y cómo lo podemos identificar, bien sea nociceptivo o neuropático, y en qué se diferencian cada uno, ¿no? El dolor nociceptivo somático es aquel que es bien localizado, que es constante y que depende de unas fibras que son sumamente rápidas, que son las fibras mielinizadas. En el caso del dolor nociceptivo visceral, en aquellas cirugías abdominales, el dolor es un poco más difuso y que genera algunos reflejos autonómicos propios de esta vía, como bien mencionaban antes, la parte de las náuseas y vómitos postoperatorios. Y el dolor neuropático ya sí viene un poco más relacionado con trastornos de la sensibilidad cutánea, como dolor exacerbado a un tacto suave o simplemente como una sensibilidad exacerbada al tacto, como lo es la hiperalgesia. Em, las consecuencias que tiene un paciente cuando no se trata correctamente el dolor postoperatorio tiene severos efectos a mediano y a largo plazo. Entre ellos, incremento de la actividad simpática con todo lo que implica la elevación de los parámetros cardiovasculares y la respuesta inflamatoria. El paciente recuerda luego la cirugía con mucho miedo o ansiedad. Pueden haber trastornos respiratorios que pueden involucrar luego procesos infecciosos si no se tratan correctamente, la progresión a dolor crónico y, por supuesto, trastornos neurocognitivos. Acá, en este punto es fundamental en la población adulto mayor. Uno de los puntos que nos permiten reconocer que no estamos haciendo algo correcto es que el paciente inmediatamente después de la intervención quirúrgica o a las horas presente trastornos neurocognitivos. Esto hay que ponerle mucha atención. En cuanto a lo que es la medición de dolor, no existe ningún instrumento que nos permita decir tenemos una intensidad leve, moderada o severa de dolor. Hay algunos que se han diseñado como los algómetros, pero realmente no permiten de manera adecuada estimarlo. Sí hay escalas que se le pueden mostrar a los pacientes para poder determinar cuál es la intensidad de dolor y en base a eso partir o tomar decisiones de los medicamentos que se van a utilizar. Y existe una que de pronto es muy poco conocida, que es la escala de Peinat para aquellos pacientes que tienen algún trastorno neurológico que les impide comunicarse de manera efectiva con el examinador. Y a mi manera de ver, de lo más importante sería la semiología del dolor, precisar en dónde está localizado, cuál es la intensidad, cuál es la irradiación, cómo se desencadena, si es intermitente, si es continuo, para poder determinar un poco mejor qué está sucediendo. Y aquí en esto de la medición de las escalas de dolor, resulta fundamental comprender una indicación que a veces vemos en las historias escritas en los pacientes que están en un periodo postoperatorio. Algún analgésico, imaginemos cualquiera de ellos, un antiinflamatorio no esteroideo indicado SOS dolor.
el paciente que va a una intervención quirúrgica siempre tiene dolor en el postoperatorio. Entonces, las indicaciones no deben ser SOS, las indicaciones deben ser cuál es la estrategia o el esquema de analgesia multimodal que vamos a utilizar en nuestros pacientes. Actualmente, existen mediciones plasmáticas que nos pueden permitir anticiparnos en saber cómo va a ser la respuesta inflamatoria de nuestros pacientes antes, durante y después de la cirugía, de manera tal que podamos nosotros anticiparnos incluso a cómo establecer una adecuada estrategia. Y en los países más avanzados ya se están utilizando monitores de la respuesta simpática quirúrgica para poder inhibir esta respuesta simpática y generar un ambiente antiinflamatorio. Estos son unos monitores que ya se están utilizando, que son monitores que miden el intervalo RR, la frecuencia respiratoria y nos permiten poder determinar qué está sucediendo con la etapa inflamatoria de nuestros pacientes en el intraoperatorio. En base a la intensidad del dolor, se han establecido diferentes estrategias para tratarlo. La tradicional y un poco antigua escalera analgésica, en donde vemos que si un paciente tiene dolor, iniciamos con un analgésico sencillo en opioides, si el dolor no cede, vamos a un opioide, si el dolor no cede, usamos algunos opioides más potentes, y si no cede, pues utilizamos métodos invasivos como bloqueos. Hoy en día no utilizamos esta escala, utilizamos más bien esta que nos permite podernos situar en el nivel de dolor sin tener que hacerlo esperar utilizando combinaciones progresivas, sino que simplemente si sabemos que nuestro paciente tiene una escala visual análoga mayor de 5 puntos, pues de una vez ponemos en marcha todo lo que tiene que ver con la parte multimodal del tratamiento. Estos son los medicamentos que muchas veces utilizamos en la cirugía, AINES, opioides y anestesia regional. Y de manera básica y breve, entender no solamente el médico anestesiólogo o el especialista de dolor, todo el equipo médico tiene que saber cómo seleccionar correctamente un antiinflamatorio no esteroideo. En el entendido que estos son fármacos que bloquean de manera reversible la ciclooxigenasa y de esta manera inhiben la formación de prostaglandina. La inhibición de la COX-1, esta es la forma constitutiva que es responsable de la producción de prostaglandinas y de la homeostasis vascular. La COX-2 es inducida o activada por toda la exposición a mediadores inflamatorios. Ellos también, aunque esto no se ha hablado mucho, pero los antiinflamatorios no esteroideos también tienen unas propiedades de inhibir la liberación de prostaglandinas en el líquido cefalorraquídeo o en la sustancia gris periacueductal, como es el caso del metamizol o el diclofenac sódico. Ellos todos tienen efectos antipiréticos, antiinflamatorios y analgésicos, como no pasa con el paracetamol, que solo tiene efectos antipiréticos y analgésicos. Entonces, algo en lo que todos tienen, digamos, unión, es que además de poseer todos estos efectos beneficiosos, los pacientes que tengan función renal alterada, ya sea por sangrado intraoperatorio, por una patología previa, no deben recibir AINES. O si van a recibir AINES, deben ser dosis lo más pequeñas posibles, máximo por un periodo de 5 días. Todos los pacientes que reciben antiinflamatorios, todos, ya sean selectivos, uno o no, o inhibidores de la COX-2, todos van a tener riesgo de complicación gastrointestinal si utilizamos dosis altas. Es decir, si vamos a utilizar un inhibidor selectivo de la COX-2, debemos utilizar las dosis mínimas, a pesar de que sepamos que ellos de pronto no producen tanta afectación gastrointestinal, porque ya se ha demostrado en los diferentes estudios. Y los riesgos más altos de complicaciones gastrointestinales se pueden observar con piroxicam y con menor intensidad con la indometacina y el naproxeno. Y los AINES que inhiben la COX-1 inhiben la formación de tromboxano A2, que es un potente agregante. Entonces tenemos para los pacientes con gastropatías, COX-2. Para los pacientes con patologías renales o con sangrado masivo intraoperatorio, dosis mínimas o no utilizarlos idealmente. Y para los pacientes con cardiopatías existentes previo al acto operatorio, COX-1. Un poco para empaparnos de lo que serían las dosis máximas de los diferentes analgésicos, los más utilizados, ketorolac, máximo 120 miligramos al día, que viene en la presentación endovenosa, y el ketoprofeno en 300 miligramos día. Y los inhibidores COX-2 selectivos, de los que más tenemos en el país, el etoricoxib, que son 120 miligramos al día como dosis máxima.
y salta por acá un medicamento que es el metamizol, dipirona novalcina, que tiene como una especie de híbrido entre un analgésico y un antiinflamatorio, que tiene unas dosis sumamente amplias y que podemos utilizar de manera segura, máximo 6 gramos al día. El paracetamol, que ya hay en presentación endovenosa en nuestro país, forma parte de la batería de analgésicos que podemos utilizar como analgesia multimodal en combinación con antiinflamatorios y con opioides y con neuromoduladores. Es decir, sería el cuarto medicamento que se puede incorporar como parte de la analgesia multimodal en cuanto a fármacos y que resulta importante su efecto positivo para lo que sería la analgesia multimodal y las dosis máximas permitidas, 3 gramos en 24 horas. Los opioides que muchas veces quedan reservados para el uso de los anestesiólogos porque la mayoría de los médicos prefieren no utilizarlos, sino con alguien que tenga un poco más de experiencia. Es importante cosas básicas. Tomar en cuenta la edad. Por encima de los 70 años hay que reducir las dosis por las alteraciones del el clíteres renal y también por la susceptibilidad a depresión respiratoria. Los pacientes con un índice de masa corporal elevado tampoco podemos utilizarlos con las mismas dosis, tenemos que corregir las dosis y considerar algunos aspectos como la apnea del sueño. Por supuesto, el tipo de cirugía, si es una cirugía que involucra la cavidad abdominal con un volumen importante de sangrado y manipulación, pues no podemos utilizar opioides suaves o pacientes que tienen reemplazos articulares, utilizar opioides débiles de la primera escalera analgésica, pues va a ser totalmente insuficiente y vamos a tener a nuestro paciente con mucho dolor. Por supuesto, la intensidad de dolor también va a ser una pauta importante para poder decidir si vamos a utilizar un opioide débil o no. Y, en fin, una serie de patologías que se asocian, sobre todo las patologías que disminuyen la eliminación de los medicamentos por vía renal. Una lista gigante de muchos más fármacos que se utilizan fuera de estos 3 grupos que les mencioné. Tenemos dexmetrorfano para los pacientes en que van a ser sometidos a cirugía de otorrinolaringología en un protocolo preoperatorio, disminuye de manera significativa la odinofagia en el periodo postquirúrgico, la instilación de soluciones heladas sobre el lecho de la cirugía y algunos tipo alimentos como la miel también contribuyen a disminuir el dolor postoperatorio. La ketamina previa y en el periodo intraoperatorio también cobra fuerza cada vez más por la estimulación de unos receptores distintos a los de los opioides, a propósito también de la crisis de opioides en los Estados Unidos. Y un medicamento que hemos utilizado solamente para profilaxis de náuseas y vómitos postoperatorios o para el tratamiento de los mismos, hoy en día se sabe que además de disminuir el dolor por la inyección de propofol, también contribuye a la disminución de los requerimientos en el periodo postoperatorio. Entonces, bueno, podríamos concretar que el periodo preoperatorio, como decía el doctor Dionisio, no solamente se puede cerrar en el acto operatorio, sino que tenemos que desde el preoperatorio evaluar cuáles podrían ser los factores de riesgo o banderas amarillas, como dijo el doctor Parada, eh, prehabilitar a nuestros pacientes, los de reemplazos articulares, los de cirugía abdominal, los que tengan algún trastorno neurocognitivo, para poder hacer efectivos en nuestro tratamiento, planificar adecuadamente todo lo que involucra al acto operatorio, siempre analgesia multimodal, siempre analgesia transicional, que nuestro paciente egrese con un monitoreo a casa durante la primera semana. El futuro de la anestesia que vendrá pronto, Dios mediante, a nuestro país, controlar la respuesta inflamatoria quirúrgica con el monitoreo de la respuesta simpática y, bueno, poder medir a través del componente plasmático todo lo que sea la analgesia. Este es un video de un paciente que tiene 4 horas después de un reemplazo articular total de cadera con analgesia multimodal, analgesia libre de opioides, sin bloqueo motor, sin catéter peridural, que se desplaza de manera exitosa en ese periodo de las 24 horas. Era solamente para comentarles y para que viéramos cómo cuando unimos todas estas interdisciplinas tenemos una respuesta satisfactoria en nuestros pacientes. Muchísimas gracias, doctora Saija. Muchísimas gracias, Dionisio.
Y bueno, ahora abrimos un poco el debate. Déjenme revisar si tenemos preguntas. Y por el momento, María Eugenia, doctora Seijas, el uso de opioides débiles. Generalmente, sobre todo en nuestros colegas los cirujanos, a veces hay mucha resistencia a utilizar opioides de cualquier tipo, por las razones ya conocidas y que ya se han especificado. Pero desde el punto de vista de no hablemos de opioides más fuertes, hablemos de opioides débiles, tipo tramadol. ¿Cuál sería la posición justamente de esta medicación? El tramadol es, como bien dices tú, a pesar de que es un opioide débil, una de las cosas más importantes que mencionar sobre él es que es un opioide dual. ¿Qué quiere decir? Que no solamente basa su efecto analgésico en la estimulación de algunos receptores que tienen que ver con los receptores mu, sino que también tiene que ver con la liberación o la recaptación de noradrenalina. Entonces, como tiene este efecto dual, esto le permite al paciente que es operado, por ejemplo, de una cirugía abdominal, que tenga mucho menos incidencia de hilio paralítico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros establecemos un buen esquema de analgesia multimodal y disminuimos los requerimientos de opioides, muy probablemente vamos a poder utilizar dosis mucho más bajas e inclusive bajar el opioide, que en vez de ser morfina sea tramadol, y podremos entonces tener efectos beneficiosos de analgesia sin distorsionar la evolución favorable de la cirugía. En nuestro país no tenemos un opioide que se utiliza ya a nivel mundial con muchos efectos positivos, que es la buprenorfina, que también tiene un efecto dual y que es muy beneficiosa, es un opioide muy potente, más que la morfina, que también nos sería de mucha utilidad en los pacientes, sobre todo los de cirugía abdominal. Pero básicamente el mensaje sería hacer todas las estrategias para poder disminuir los requerimientos de opioides, pasar a los pacientes a opioides débiles como el tramadol, que ya sabemos que tiene un efecto positivo, y también sería positivo, por ejemplo, en los pacientes que van a cirugía de columna, que tienen dolor neuropático en el periodo posquirúrgico, los pacientes de cirugía de tórax, que podríamos disminuir los requerimientos e incluso podríamos bajar de un opioide fuerte como la morfina a un opioide suave como el tramadol. El doctor Martínez nos pregunta, doctora Seijas nos hace dos preguntas. Una, ¿por qué no usar la estrategia SOS para la administración de analgésicos? Y la segunda, ¿cuál es algún rol para los neuromoduladores en el postoperatorio inmediato o tardío? Sí, la prescripción o la indicación médica en un paciente que está en un proceso posquirúrgico debe ser siempre manejar un sistema de medicación y analgesia, digamos, continua, porque estadísticamente el paciente que sale de una intervención quirúrgica en las primeras 24 horas siempre tiene dolor. Entonces, si nosotros esperamos que se desencadene una cascada inflamatoria y que tengamos un paciente con un dolor, con una intensidad por encima de los 5 puntos, va a ser muy complicado poder sacar o retroceder esta respuesta en un tiempo corto. En nuestro país no se da, pero en los países de primer mundo, el paciente que sale con un dolor intenso por encima de 5 puntos, incluso establece demandas importantes a la institución y al grupo médico que realiza la intervención. Pero más allá de las demandas, si nosotros tenemos la certeza de que desde el punto de vista fisiológico se va a desencadenar una respuesta que además de dolor va a producir una serie de consecuencias deleterias, el mensaje es que las indicaciones SOS no deben estar presentes en unas indicaciones postquirúrgicas. La segunda pregunta, Luis. El papel de los neuromoduladores en el postoperatorio inmediato o Sí. tardío. Sí, o sea, los neuromoduladores, por ejemplo, como la pregabalina, se han estudiado de manera consecutiva durante los años. Y al principio se hacía como una especie de indicación casi estricta a todos los pacientes que iban a ser operados o los pacientes en los que sospechábamos que iban a tener mucho dolor en el periodo postoperatorio, y se mantenían en un tiempo por lo menos de unas 3 semanas sostenido después de la intervención quirúrgica. Las estadísticas actuales, publicadas hace un par de años, dicen que la utilización tanto de pregabalina como gabapentina no ha dado resultados diferentes en aquellos pacientes que lo han tomado y en los que no. Sin embargo,
todos sabemos que como neuromodulador la pregabalina o la gabapentina son sumamente efectivos en el control del dolor neuropático. Entonces, de pronto pudiésemos tratar de investigar a mediano plazo cómo responden nuestros pacientes a estos neuromoduladores. Otro neuromodulador que se ha estudiado mucho con unos buenos resultados son los inhibidores de la recaptación de serotonina, como la duloxetina y la venlafaxina, que se están utilizando en las guías de Norteamérica para prevención de dolor postoperatorio o cronificación del dolor. Aún no hay muy buenos resultados, pero se están estudiando sobre todo las dosis quirúrgicas o el tiempo que debe durar en el periodo postoperatorio para poder ver los resultados favorables. Y el fármaco que les mencioné hace un ratito, que es la buprenorfina, es un opioide que, a pesar de que es un opioide fuerte, como tiene esta capacidad de ser un opioide dual, produce mucho menos adicción a los opioides, y por eso se está estudiando ampliamente ahora en los Estados Unidos. Y se puede utilizar en parches con una respuesta sumamente satisfactoria en cuanto a lo que es el control y la modulación del dolor. Gracias. Doctor Díaz, usted que ha hecho una revisión sistematizada de los protocolos ERAS, y ha estado de una manera activa también aquí en nuestra institución al respecto. La pregunta sería, ¿por qué no es una práctica habitual en nuestro trabajo diario dentro de lo que en los momentos está en el tapete con respecto a la recuperación rápida o a estos protocolos inmediata del paciente? ¿Qué considera usted o qué dice la literatura? Bueno, doctor Parada, como comenté durante la intervención, el protocolo ERAS es un cambio de paradigma. Se trata de una serie de técnicas o medidas para acelerar la recuperación del paciente, y está bien establecido ya a nivel de trabajo de investigación y tiene alta evidencia científica. Lo que sucede es que tradicionalmente las cosas se venían haciendo de otra manera, y de una manera u otra los pacientes igual salían, si se quiere, bien. Y la forma de pensar de muchos especialistas es: ¿por qué cambiar algo que ya viene funcionando? Y la respuesta es para mejorarlo. Pues no siempre se trata de medicina basada en la evidencia, sino basada en la experiencia, y muchas veces se ve sesgada pues la conducta terapéutica de un especialista por la experiencia mala o buena que ha tenido. En ese sentido, pues más fácil para, por lo menos para mí, que he estado empapado en este tema desde mis inicios en la carrera, y he estado constantemente aplicando pues algunas de estas medidas para acelerar la recuperación de los pacientes, y en ese sentido pues es lo que yo considero. Sí, también en la literatura muchas veces reportan que las diferentes especialidades no hay una especificación de la importancia de cada uno de los elementos de las estrategias que se establecido según el tipo de cirugía. Entonces, como que no existiera una, o sea, porque vos sabés esto en cirugía abdominal y no lo voy a utilizar en cirugía, en traumatología, por ejemplo. Entonces, siempre hay como unos choques ahí con Claro, respecto a... de hecho la tendencia actual es hacer un protocolo ERAS para cada tipo de cirugía, y de hecho en la página internacional de la Sociedad de Protocolo ERAS, inicialmente hace unos años habían 2 o 3 artículos, y actualmente hay por lo menos 20 artículos específicos para cada tipo de cirugía, desde cirugía para la obesidad, cirugía para el reemplazo articular. Entonces son protocolos ERAS adaptados a un tipo de cirugía específico, porque como dijimos al comienzo, hay que estratificar los riesgos del paciente, pero también adaptarlo al tipo de cirugía. No podemos pretender que un paciente, un reemplazo articular de cadera, por ejemplo, de repente no puede movilizarse en las primeras 24 horas, tiene que estar encamado. Entonces, en ese paciente, la rehabilitación postoperatoria se hace de una manera distinta. Exacto.
Exactamente. Tanto ¿Sabes, así que Luis? el mismo Kellett, que propone uno de los bases habla de RAPID, o sea, de la simplificación del ERA, que es el RAPID, es decir, eliminar ambulación temprana, sea operatoria y la importancia de la dieta. Y hoy en día que estamos en la época de la microbiota, la dieta es sumamente importante con respecto a la introducción de ciertos alimentos de temprano. Sí, la dieta no es solamente la dieta postoperatoria, que ya por sí es un tema, sino el ayuno preoperatorio. El ayuno preoperatorio, pues inicialmente empezó siendo de 8 o 10 horas y nos fuimos a cuenta con el protocolo que estos pacientes tienen un control de la glicemia más complejo, el medio interno es más complejo en el transoperatorio, la cicatrización del paciente, y en niños, es básicamente pues cómo mantienes un niño de 3 años en un ayuno de 8 horas. Complicado, ¿no? Entonces ahorita sabemos que ya no es necesario un ayuno tan prolongado. Con 2 horas, desde 2 horas antes puedes estar consumiendo líquidos claros y o una bebida carbonatada que te permita mantener un nivel de glicemia pues estable, sin picos ni valles. Y eso, a su vez, va a ayudar en el postoperatorio, tengas una mayor recuperación desde el punto de vista del tránsito intestinal y uno empieza la alimentación desde el primer día postoperatorio, hablando, pues, en mi caso de cirugía abdominal. Y se inicia dependiendo, con la excepción de una que otra cirugía, pero en su mayoría con dieta completa a la tolerancia del paciente, que es lo que ha demostrado que tiene mejores efectos positivos para el paciente, ya que el paciente se va a sentir más recuperado, va a tener menos picos y valles de glicemia y va a tener, en ese sentido, mayor bienestar psicológico. Sí, obviamente, eso es igual que la movilización precoz. Tenemos que comenzar a mover al paciente lo más tempranamente posible. No es fácil todavía, sobre todo, como dijo la doctora Seijas, hay temor por parte del paciente. Voy a perder los puntos, voy a perder la operación. Y ahí es importante la educación previa del paciente, Sí. como dijiste anteriormente, y el equipo de rehabilitación debe entrar tempranamente. Y no solo, como bien dice la doctora Seijas, con respecto a reemplazos articulares, por ejemplo. Muchas veces tenemos que reeducar a ese paciente antes que llegue a la cirugía y que no nos llegue un paciente con un inadecuado cuádriceps, ya que la doctora menciona la parte de rodilla, por ejemplo, hacer una reeducación previa, y como hemos hablado con el doctor Cordido, que está presente, la importancia de empezar a enseñar las muletas, por ejemplo, para la asistencia de la marcha, es sumamente importante, o sea, y eso tenemos que hacerlo desde el punto de vista o volvemos otra vez al concepto perioperatorio, antes de una intervención de un reemplazo articular, reeducar muscularmente, propositivamente al paciente. Volvamos a la farmacología un poquito en estos minutos que nos faltan y que entramos en traumatología. Se ha hablado, doctora Seija, del efecto inhibitorio en los procesos de cicatrización de los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Nos puede decir algo al respecto de ello? Sí, hay algunas cosas que se han estado analizando porque al final de cuentas todo lo que es la respuesta inflamatoria de manera natural en el organismo lo que busca es resolver un proceso o una noxa que al final va a terminar en reparación. O sea, es un mecanismo natural que se podría dejar que tuviera un curso libre, ¿no? Sobre todo se ha visto un poco en los procesos crónicos como las tendinopatías, las lesiones musculares, y aquí se puede incorporar lo que es la parte de la cicatrización, en donde se establece que aquellos pacientes que tienen una condición o una lesión que queremos que evolucione de manera satisfactoria, no debemos colocar AINES. Tal es el caso, por ejemplo, de los atletas de alto rendimiento o aquellos, aquellos individuos que se tienen que reincorporar de manera pronta. Preferimos más bien irnos hacia la parte regenerativa que hacia la parte de antiinflamatorio. Se están usando ampliamente estos conceptos, por ejemplo, en cirugía estética. Entonces, en vez de colocar AINES y esteroides, al final de la intervención quirúrgica se colocan factores de crecimiento autólogo, plasma rico en plaquetas,
para favorecer que la cicatrización lleve un libre curso como lo más natural y fisiológico que podría ser, que sería a expensas de liberación de células proinflamatorias. Sin embargo, lo que más ampliamente se ha estudiado es biopsias a niveles musculares, en donde se toma una biopsia en un paciente que tiene una lesión muscular aguda, al cual se le da antiinflamatorio, y se le toma la biopsia muscular al paciente que tiene una lesión aguda también, pero no recibe ningún tipo de antiinflamatorios, solo los analgésicos. Y luego esa biopsia muscular se repite a los 3 y a los 6 meses, y el paciente que nunca recibió antiinflamatorios inició su respuesta reparadora y evolución satisfactoria mucho más rápido que aquel paciente que recibió antiinflamatorios no esteroideos. Es por ello que en la conferencia, una de las cosas que mencioné de una manera un poco insistente es que lo que se está manejando actualmente para mejorar la respuesta inflamatoria sistémica que ocurre tras un periodo intraoperatorio no es basada solo en esteroides y antiinflamatorios, sino que es basado en esta respuesta simpática que ocurre tras la activación de la cascada inflamatoria. Es decir, controlar un poco más la respuesta simpática antes de que ocurra y no inhibiendo la consecuencia de ello, que en este caso es la cascada inflamatoria. Muchísimas gracias. Bueno, indudablemente es un tema que da para mucho más e invitar a otros colegas de otras áreas para participar con nosotros, tal y como dice Dionisio, la importancia de implementar protocolos de recuperación rápida y valorarlos en nuestro medio además, porque como decimos, tenemos que también partir de nuestra experiencia, de nuestra evidencia y levantar investigación al respecto. Yo creo que nos queda mucho todavía por discutir en espacios como estos y que se incorporen muchos más colegas, pero yo creo que en conclusión, y ya estamos a punto de finalizar, la importancia de un protocolo de recuperación rápida que incluye esa visión perioperatoria, el antes, el durante y el después, la importancia de una dieta adecuada, la importancia de la movilización precoz, de la reeducación muscular previa o de la respiración, de los ejercicios respiratorios, es decir, esa visión global y multidisciplinaria y multimodal, como bien ha dicho la doctora. Yo por mi parte debo agradecer a la doctora Seijas, a la doctora Díaz que estuviesen con nosotros en la noche de hoy. No tengo más preguntas, no sé si alguno de ustedes quiere, a modo de conclusión, decir algunas otras palabras. Bueno, como ya bien lo comentó, protocolo ERAS, desde el punto de vista postoperatorio, se puede resumir en temprana y movilización temprana y buen manejo del dolor para que esos dos preceptos se puedan cumplir. Si hay un buen manejo del dolor, el paciente va a tener una movilización temprana que además va a traer todos los beneficios que ya mencionamos, desde una recuperación más rápida del tránsito gastrointestinal hasta disminución del riesgo de tromboembolismo pulmonar. Pues alimentar precozmente al paciente ya que está asociado a menores picos de glicemia y menores infecciones postoperatorias y una mayor, en el caso de, por ejemplo, en las anastomosis gastrointestinales, una menor tasa de fuga en pacientes que inician la alimentación temprana. Yo creo que si nos apegamos a eso, podemos tener una evolución rápida. No sé qué piensa la doctora. Sí. No, sí, totalmente de acuerdo. Igual coincido con Luis. Para mí es un gusto haber compartido con ustedes y les doy las gracias por fomentar la integración. Yo solamente puedo agregar a lo que has dicho, Dionisio, que el trabajo interdisciplinario, el trabajo en equipo es fundamental para todo esto. O sea, cuando alguien tiene algo que aportar, cada quien aporta desde su visión y hacemos grandes cosas. No quedarnos atrás, estamos haciendo cirugías importantes, estamos trabajando con tecnología avanzada, no descansar hasta llegar a igualarnos a todo lo que se hace en el mundo, que lo podemos lograr y bueno, seguir adelante. Indudablemente, para nosotros es un reto aquí en el Centro Médico Docente de la Trinidad, justamente desarrollar, investigar y indudablemente en espacios como este, fomentar la docencia. No me queda más que agradecerles nuevamente a todos los que han estado aquí presentes con nosotros. Los invitamos a nuestro próximo webinar o conferencia online dentro de un mes,
donde hablaremos de tumores óseos desde el diagnóstico hasta la rehabilitación. Y bueno, fomentar cada vez más la participación, no solamente desde el punto de vista institucional, sino en estos espacios de todos aquellos que participan con sus preguntas, con el rapport que puedan darnos al respecto y con la participación, como siempre digo, que va desde la A hasta la Z. Tratamos de que nuestras conferencias online sean lo más claras posible, no solamente para nuestros colegas, sino también para quienes prestamos nuestro servicio y nuestro objetivo, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Muchísimas gracias a todo el equipo del Centro Médico Docente de la Trinidad, Andrés que estuvo con nosotros aquí presente y a todo el equipo de educación. Y bueno, nada, los esperamos en el mes de junio en nuestro próximo webinar. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. Chao, nos vemos. Gracias.